Es imposible hablar del mundo actual sin mencionar a Estados Unidos. En poco más de 2 siglos de existencia, esta nación ha alcanzado un nivel de poder, influencia y alcance global que ningún imperio anterior logró en tan corto tiempo. Sus decisiones estremecen los mercados financieros, alteran el curso de conflictos internacionales, redefinen valores culturales y condicionan el destino de pueblos enteros. Su moneda marca el pulso de la economía mundial. Su fuerza militar impone límites y alianzas. Su industria cultural ha penetrado cada continente, moldeando pensamientos, hábitos y aspiraciones. Y su política, amada por algunos y rechazada por otros, divide al planeta entre aliados, opositores y expectantes observadores. Sin embargo, existe una pregunta que va más allá de la geopolítica, del poder económico y de las estrategias militares. Es una pregunta incómoda, profunda y eterna. ¿Qué papel ocupa Estados Unidos en los planes de Dios? ¿Aparece esta nación en las profecías bíblicas? ¿Tiene un lugar definido en los acontecimientos finales de la historia humana? ¿O su silencio las Escrituras es, en sí mismo, un mensaje profético? En tiempos de incertidumbre global, guerras, colapsos morales y transformaciones aceleradas, muchos creyentes se hacen estas preguntas con temor y asombro. Algunos afirman con seguridad que Estados Unidos es la Babilonia moderna descrita en Apocalipsis, destinada a una caída repentina y devastadora. Otros lo consideran aún como un instrumento de contención del mal, una nación levantada para proteger a Israel y facilitar la expansión del Evangelio hasta los confines de la tierra. Para unos, es una tierra de bendición, para otros, un gigante orgulloso que será humillado por su apostasía. La tensión es real. Por un lado, Estados Unidos nació proclamando principios bíblicos, grabó en su moneda la frase «En Dios confiamos» y durante décadas fue un bastión de libertad religiosa y predicación cristiana. Por otro lado, en el presente ha legalizado prácticas que contradicen abiertamente el diseño divino, ha promovido ideologías opuestas a la cosmovisión bíblica y se ha convertido en uno de los principales exportadores de valores contrarios a la fe cristiana. Entonces la pregunta permanece abierta y arde con más fuerza que nunca. ¿Cuál será su destino final? ¿Será juzgada como Sodoma, consumida por el fuego de su propio pecado? ¿Será utilizada por Dios como un freno temporal al avance del mal antes del fin? ¿Se desmoronará en medio del caos de la gran tribulación? ¿O será absorbida por el sistema global del anticristo, perdiendo su identidad y soberanía? En este documental no nos moveremos por rumores, ideologías políticas ni nacionalismos religiosos. No defenderemos banderas ni atacaremos partidos. Nuestra única referencia será una sola, la palabra de Dios. Nos adentraremos en las Escrituras, en la historia y en los principios proféticos que rigen el destino de las naciones. No para sembrar miedo, sino para despertar conciencia. No para especular, sino para discernir. Antes de avanzar, te hacemos una pregunta directa, personal y profunda. ¿Cuál crees tú que será el destino final de Estados Unidos? Déjanos tu comentario, porque esta conversación no es solo teológica, es espiritual. Comenzamos. Para entender si Estados Unidos tiene un papel profético, primero debemos mirar su origen. Ninguna nación puede ser comprendida correctamente sin examinar sus fundamentos. La influencia actual de Estados Unidos no puede separarse de sus raíces espirituales. Su historia no se explica únicamente desde la política, la economía o la expansión territorial. Desde su nacimiento, estuvo profundamente marcada por una cosmovisión bíblica que impregnó sus leyes, su educación, su cultura y su visión de propósito. Aunque no todos sus fundadores fueron cristianos evangélicos en el sentido doctrinal estricto, la gran mayoría reconocía la existencia de un creador, la autoridad moral de las Escrituras y la necesidad de una sociedad gobernada por principios divinos. Para ellos, la libertad no podía sostenerse sin virtud, y la virtud no podía existir sin una referencia a Dios. Desde sus primeros pasos, muchos creyeron que América no era simplemente una nación más, sino un proyecto providencial. Esta convicción no nació del orgullo patriótico, sino de una interpretación teológica, que Dios había permitido el surgimiento de esta nación para cumplir un propósito específico en la historia. Esto no significaba reemplazar a Israel como pueblo del pacto, pero sí asumir una responsabilidad espiritual en el escenario global. En el año 1620, el barco Mayflower llegó a las costas de lo que hoy conocemos como Massachusetts,
transportando a un grupo de peregrinos puritanos que huían de la persecución religiosa en Europa. Antes de desembarcar, redactaron el histórico Pacto del Mayflower. Su texto comienza con una declaración solemne: en el nombre de Dios, amén. Allí afirmaban que su viaje tenía como propósito la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Este documento no fue un simple acuerdo político. Fue una confesión espiritual. Aquellos hombres y mujeres no solo buscaban una nueva tierra, creían estar entrando en un pacto con el Altísimo, de manera similar a como Israel lo hizo en el Sinaí. En su visión, América debía ser una tierra de luz, justicia, orden moral y temor de Dios. Pocos años después, en 1630, el gobernador John Winthrop pronunció su famoso sermón A Model of Christian Charity, donde declaró que aquella comunidad sería una ciudad asentada sobre un monte, citando directamente Mateo capítulo 5, versículo 14. Esta referencia no fue simbólica ni retórica. Expresaba una conciencia clara de que su vida como nación debía reflejar la luz de Cristo ante el mundo entero. Durante los siglos XVII y XVIII, muchas leyes coloniales se inspiraron directamente en los 10 mandamientos. Delitos como el asesinato, el robo, el adulterio, la blasfemia pública y la idolatría abierta eran juzgados bajo fundamentos bíblicos. El sistema judicial reconocía la existencia de una ley moral superior a la voluntad humana. No había una separación radical entre fe y justicia. La Escritura era considerada una norma moral universal. Las universidades más prestigiosas del país nacieron con este mismo espíritu. Harvard, Yale y Princeton fueron fundadas con el propósito de formar ministros del Evangelio. El lema original de Harvard era Veritas pro Christo et Ecclesia, verdad para Cristo y su Iglesia. La educación superior no fue concebida como un fin secular, sino como una herramienta para la expansión del reino de Dios. Los estudiantes debían aprender griego y hebreo para estudiar las escrituras en sus idiomas originales. En 1816 se fundó la American Bible Society con un objetivo claro: que cada hogar tuviera una Biblia. Durante la Guerra de Independencia, el Congreso aprobó la impresión masiva de Biblias para el pueblo. La nación creía firmemente que su futuro dependía de la palabra de Dios. Este es el punto de partida. Desde aquí debemos avanzar para entender no solo lo que Estados Unidos fue, sino lo que podría llegar a ser o dejar de ser. Con este trasfondo histórico y espiritual, surge una pregunta inevitable que atraviesa los siglos y llega con fuerza al presente. Si Estados Unidos nació bajo una profunda influencia bíblica y fue usado de manera extraordinaria para la expansión del cristianismo, ¿por qué no aparece claramente mencionado en las profecías bíblicas? ¿Cómo es posible que la nación más poderosa del mundo moderno no tenga una referencia explícita en libros como Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel o Apocalipsis? Esta aparente ausencia ha desconcertado a teólogos, pastores y estudiosos de la escatología durante generaciones. Para muchos, resulta difícil aceptar que una superpotencia con tal nivel de influencia económica, militar, cultural y política no figure de manera directa en el escenario profético de los últimos tiempos. Sin embargo, la Biblia no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad histórica, sino para revelar el plan redentor de Dios. La profecía bíblica no gira en torno a las potencias humanas, sino alrededor de los propósitos divinos. Su enfoque es teocéntrico, no antropocéntrico. Y geográficamente, está centrada en un punto específico del mapa: Israel. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el hilo profético sigue el desarrollo del plan de Dios con su pueblo del pacto y con la redención de la humanidad a través del Mesías. Las naciones que aparecen en la profecía lo hacen en función de su relación con Israel. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia y Roma no son mencionadas por su grandeza cultural o militar, sino porque fueron instrumentos de juicio, opresión, disciplina o preparación dentro del plan soberano de Dios. Cada una tuvo su momento, su propósito y su caída. Por esta razón, la ausencia de Estados Unidos no debe interpretarse automáticamente como irrelevancia, pero tampoco como protagonismo oculto. Más bien, nos obliga a examinar principios eternos. La Biblia no profetiza sobre todas las naciones que existirían en la historia, sino sobre aquellas que estarían directamente involucradas en los eventos que rodean el cumplimiento del plan divino en los últimos días. Ezequiel capítulos 38 y 39 describen una coalición de naciones que se levantarán contra Israel en los tiempos finales, encabezadas por Gog y Magog.
Apocalipsis presenta un escenario donde Jerusalén, el templo, el anticristo y el sistema mundial rebelde contra Dios ocupan el centro del drama escatológico. Estados Unidos, como entidad nacional moderna, no existía en el mundo bíblico ni tenía relación directa con Israel en la antigüedad. Por lo tanto, su mención explícita no era necesaria dentro del marco profético original. No obstante, esta ausencia ha dado lugar a diversas interpretaciones. Algunas buscan identificar a Estados Unidos de manera simbólica, otras sugieren que su papel será secundario o transitorio, y algunas sostienen que su desaparición del texto profético indica una pérdida de relevancia antes del clímax final de la historia. Una de las interpretaciones más populares es la identificación de Estados Unidos con la Babilonia la Grande descrita en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Este pasaje presenta una entidad rica, poderosa, influyente sobre las naciones, embriagada de lujo, corrupción e idolatría, cuya caída provoca lamento en todo el mundo. Para muchos, las similitudes con la realidad contemporánea son evidentes: una superpotencia económica, centro del comercio global, exportadora de valores culturales y morales, y promotora de un sistema secular contrario a Dios. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de controversia. Numerosos teólogos sostienen que Babilonia representa un sistema religioso, político y económico global, no una nación específica. Otros creen que será una ciudad literal restaurada en el Medio Oriente. El escatólogo John Walvoord afirmó que Babilonia simboliza la unión del poder económico y religioso del anticristo, más que una referencia directa a un país moderno como Estados Unidos. Otra postura sugiere que Estados Unidos podría estar representado indirectamente en Ezequiel capítulo 38, verso 13, donde se mencionan a Sabá, Dedán y los mercaderes de Tarsis con todos sus jóvenes leones, observando la invasión a Israel sin intervenir activamente. Algunos intérpretes han propuesto que estos jóvenes leones podrían simbolizar a naciones occidentales derivadas del antiguo poder marítimo, incluyendo a Inglaterra y sus colonias, entre ellas Estados Unidos. Aunque esta interpretación resulta interesante, la mayoría de los eruditos coincide en que carece de una base exegética sólida. El texto no ofrece suficientes elementos para establecer una conexión directa y clara con Estados Unidos, y forzar esa lectura puede desviar el enfoque del mensaje central de la profecía. Una tercera postura, cada vez más considerada, plantea que Estados Unidos no aparece en la profecía final porque perderá su soberanía antes o durante el surgimiento del sistema del anticristo. Apocalipsis capítulo 13 describe una autoridad global a la cual se someten todas las naciones, pueblos y lenguas. Este escenario implica que las superpotencias actuales dejarán de operar como entidades independientes. Según esta visión, Estados Unidos podría experimentar un colapso económico, moral o político que lo debilite al punto de ser absorbido por un sistema global unificado. El pastor David Jeremiah escribió que una de las razones por las cuales América podría no estar presente en las profecías es porque, para ese tiempo, ya no será una fuerza dominante en el mundo. A esto se suma una consideración profundamente espiritual: el impacto del arrebatamiento de la Iglesia. Millones de creyentes nacidos de nuevo residen en Estados Unidos. Si el rapto ocurre antes de la Gran Tribulación, la desaparición repentina de pastores, líderes, intercesores, padres y ciudadanos comprometidos con la fe provocaría un colapso social sin precedentes. La estabilidad moral, económica y estructural del país se vería gravemente afectada. Imagina una nación que despierta un día sin millones de sus ciudadanos más fieles. Iglesias vacías, familias fragmentadas, instituciones debilitadas. En ese contexto, Estados Unidos perdería toda capacidad de resistencia frente a la agenda del anticristo y quedaría diluido dentro del sistema global. Por lo tanto, su ausencia en el texto profético no es un motivo de orgullo, sino una seria advertencia. Una nación que fue luz para otras podría quedar relegada si se aparta de Dios. Pero para comprender cómo podría llegar a ese punto, es necesario analizar su condición espiritual actual. Así como Dios levantó imperios para cumplir su propósito, también los derribó cuando su maldad se completó. Y la Escritura es clara: Dios pesa a las naciones en balanza. En Daniel capítulo 5, verso 27, se declara: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esta advertencia, pronunciada contra Babilonia, resuena hoy con fuerza. Estados Unidos, a pesar de haber sido grandemente bendecido,
ha dado pasos acelerados hacia la apostasía. Para entender la gravedad de este proceso, debemos examinar con honestidad cómo una nación fundada sobre principios bíblicos llegó a desafiar abiertamente a su Creador. Ese será el corazón del siguiente bloque. La caída espiritual de una nación nunca ocurre de manera repentina. No es el resultado de un solo evento ni de una sola decisión, sino de un proceso largo, progresivo y, muchas veces, silencioso. Así ocurrió con Israel, con Babilonia, con Roma y con todos los grandes imperios de la historia. Estados Unidos no es la excepción. Su declive no comenzó con una crisis económica ni con una derrota militar, sino con un enfriamiento espiritual gradual que fue erosionando sus fundamentos morales. Durante los siglos XVIII y XIX, la vida espiritual de Estados Unidos estuvo marcada por poderosos movimientos de avivamiento conocidos como los Grandes Despertares. En estos periodos, la predicación del arrepentimiento sacudió ciudades enteras, los púlpitos ardían con llamados a la santidad y la oración ocupaba un lugar central en la vida pública y privada. Predicadores como Jonathan Edwards, George Whitefield y más tarde Charles Finney proclamaban la soberanía de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad urgente de conversión genuina. La influencia de estos avivamientos no se limitó a las iglesias. Transformó leyes, reformó instituciones, impulsó movimientos de justicia social y fortaleció la conciencia moral de la nación. La fe cristiana no era una experiencia privada, sino una fuerza que moldeaba la cultura. Sin embargo, con el paso del tiempo, la prosperidad, el avance tecnológico y el poder global comenzaron a desplazar la dependencia espiritual. Especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos entró en una era de abundancia material sin precedentes. El confort, el consumo y el individualismo comenzaron a ocupar el lugar que antes pertenecía a Dios. El secularismo se infiltró lentamente en la educación, los medios de comunicación y, de manera alarmante, en las iglesias. La teología liberal cuestionó la autoridad de las Escrituras, relativizó el pecado y diluyó el mensaje del Evangelio. Las multitudes dejaron de buscar santidad y comenzaron a buscar experiencias. El culto fue transformándose en espectáculo. El mensaje dejó de confrontar y empezó a entretener. El pastor Leonard Ravenhill, con profunda carga espiritual, advirtió en su libro ¿Por qué no llega el avivamiento?, que América estaba llena de iglesias que se entretenían mientras el infierno se llenaba. Señaló que no puede haber avivamiento donde no hay quebrantamiento, ni restauración donde no hay arrepentimiento. Mientras la iglesia se adormecía, el enemigo avanzaba sin resistencia en áreas clave de la sociedad. El sistema educativo fue uno de los primeros campos conquistados. La oración y la Biblia fueron expulsadas de las escuelas públicas. La verdad absoluta fue reemplazada por el relativismo moral. La cultura comenzó a enseñar que no existe el bien y el mal, sino únicamente opiniones personales. Uno de los puntos de quiebre más graves ocurrió en 1973, cuando la Corte Suprema legalizó el aborto en el caso Roe vs. Wade. Desde entonces, más de 60 millones de vidas han sido interrumpidas en el vientre materno. La sangre inocente clama desde la tierra, como lo hizo la sangre de Abel. Lo que la Escritura define como asesinato fue redefinido como un derecho. La cultura de la muerte se normalizó y se institucionalizó bajo el lenguaje de la libertad y la autonomía. Este acto no fue solo una decisión legal, sino una declaración espiritual. Una nación que se atribuye el derecho de decidir quién vive y quién muere se coloca en el lugar de Dios. Las consecuencias de esta siembra no pueden evitarse. La Biblia enseña que Dios es justo juez y que la vida humana es sagrada desde la concepción. Posteriormente, se aprobaron leyes que atacaron directamente el diseño divino de la familia. En 2015, la Corte Suprema legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en el caso Obergefell vs. Hayes, ignorando abiertamente lo establecido en Génesis capítulo 2, verso 24, y en Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. Lo que Dios instituyó como unión entre un hombre y una mujer fue redefinido por decreto humano. A partir de ese momento, no solo se legalizó el pecado, sino que se comenzó a castigar a quienes se atrevieran a llamarlo por su nombre. Pastores, maestros y ciudadanos enfrentaron censura, burlas y persecución por afirmar verdades bíblicas fundamentales, como que el género es biológico o que el matrimonio tiene un diseño divino. La ideología de género,
nacida de corrientes marxistas y posmodernas, penetró escuelas, universidades y medios de comunicación, e incluso influyó a iglesias que abandonaron la autoridad de la Escritura. El Dr. Al Mohler, presidente del Southern Baptist Theological Seminary, escribió con claridad que cuando una nación redefine lo que Dios ha establecido, cava su propia tumba espiritual. No existe neutralidad moral. Toda ley refleja una teología. Y Estados Unidos, al legislar en contra del orden divino, escogió una teología de rebelión. Paradójicamente, la nación que durante siglos defendió la libertad religiosa comenzó a restringirla. Ministerios cristianos han visto cerradas sus cuentas bancarias. Contenido bíblico ha sido censurado en plataformas digitales. Pastores han sido arrestados por predicar en espacios públicos o por negarse a realizar ceremonias contrarias a sus convicciones. La intolerancia hacia la fe se ha disfrazado de tolerancia, pero en realidad es hostilidad contra Dios. Jesús advirtió claramente en Juan capítulo 15, versos 18 y 19, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». Estas palabras cobran hoy un significado profético en el contexto estadounidense. A nivel cultural, Estados Unidos se convirtió en uno de los mayores productores y exportadores de pornografía. Su industria musical, cinematográfica y de entretenimiento promueve violencia, lujuria, orgullo, ocultismo y rebelión. El pecado no solo se practica, se celebra. La fe cristiana es ridiculizada. La Biblia es presentada como un libro obsoleto. Isaías capítulo 5, verso 20 advierte, «Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Este versículo describe con precisión el estado moral de una sociedad que ha invertido los valores de Dios. En Romanos capítulo 1, versos 24 al 28, el apóstol Pablo describe un juicio progresivo. Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. No siempre el juicio divino se manifiesta con fuego del cielo. A veces se manifiesta cuando Dios retira su contención y permite que una sociedad coseche las consecuencias de su pecado. Muchos estudiosos consideran que Estados Unidos ya se encuentra bajo este tipo de juicio. El Dr. John MacArthur afirmó que Dios ya ha comenzado a juzgar a esta nación, no necesariamente con guerras o catástrofes, sino permitiendo que se hunda en su propia depravación. En Lucas capítulo 12, verso 48, Jesús declaró, «A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará». Estados Unidos recibió una luz espiritual extraordinaria, acceso a la Biblia, libertad de culto, predicadores fieles y recursos abundantes. Pero al rechazar esa luz, se expone a un juicio proporcionalmente mayor. Para comprender plenamente las implicaciones de este proceso, ahora debemos mirar hacia el interior de la Iglesia. Porque el juicio, según la Escritura, no comienza en el mundo, sino en la casa de Dios. Esa es la profundidad que exploraremos en el siguiente bloque. Si el deterioro moral del mundo secular es alarmante, el estado espiritual de gran parte de la Iglesia en Estados Unidos resulta aún más preocupante. La Escritura es clara al declarar que el juicio de Dios no comienza en los pasillos del poder político ni en los centros culturales, sino en el templo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17 afirma, «Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios». Esta verdad coloca una responsabilidad mayor sobre quienes llevan el nombre de Cristo. A lo largo de las últimas décadas, muchas congregaciones han dejado de ser columna y baluarte de la verdad para convertirse en espacios de entretenimiento religioso. El énfasis ya no está en la santidad, el arrepentimiento ni la obediencia, sino en la experiencia emocional, el crecimiento numérico y la aceptación cultural. La cruz ha sido desplazada por el escenario, y el mensaje eterno ha sido suavizado para no incomodar. Uno de los movimientos más influyentes y dañinos surgidos en suelo estadounidense ha sido el llamado Evangelio de la Prosperidad. Este mensaje distorsionado presenta a Dios como un medio para alcanzar bienestar material, éxito financiero y realización personal. La fe deja de ser una entrega total a Cristo y se convierte en una herramienta para obtener beneficios terrenales. Predicadores como Kenneth Copeland, Benny Hinn, Creflo Dollar y Joel Osteen han popularizado una versión del Evangelio centrada en el hombre, donde la cruz es sustituida por declaraciones positivas y fórmulas para la abundancia.
Pasajes como Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2 han sido sacados de su contexto para justificar una teología que promete riqueza sin sacrificio y victoria sin arrepentimiento. Este mensaje ha producido generaciones de creyentes inmaduros, incapaces de soportar la prueba, el sufrimiento o la corrección. La santidad fue reemplazada por el lujo, el quebrantamiento por la autosuficiencia, y la gloria de Dios por el aplauso de los hombres. El pastor Paul Washer denunció con firmeza que el Evangelio de la Prosperidad es uno de los mayores fraudes espirituales de nuestro tiempo, porque promete tesoros terrenales mientras niega la gloria eterna. Paralelamente, han surgido cientos de megiglesias que priorizan la arquitectura imponente, la producción audiovisual y la experiencia sensorial. La predicación expositiva de la palabra ha sido sustituida por charlas motivacionales centradas en la autoestima, los sueños personales y el liderazgo empresarial. Se habla más de alcanzar metas que de negarse a uno mismo. Más de éxito que de santificación. Más de bienestar emocional que de obediencia. La oración ha sido desplazada por programas. El ayuno ha sido olvidado. La reverencia ha sido sustituida por familiaridad irreverente. La cruz, símbolo del sacrificio y la muerte al yo, apenas es mencionada. El teólogo R.C. Sproul advirtió que cuando la iglesia imita al mundo para atraer al mundo, deja de ser iglesia y se convierte en entretenimiento espiritual al servicio de los deseos carnales. Además, en Estados Unidos han surgido movimientos que se presentan como avivamientos, pero que carecen de fundamento bíblico sólido. El llamado Nuevo Movimiento Apostólico promueve una supuesta restauración de apóstoles y profetas modernos con autoridad territorial, sin sujeción a la Escritura ni rendición de cuentas. Esta enseñanza otorga poder espiritual a líderes carismáticos y desplaza la autoridad de la palabra de Dios. Otras corrientes han abrazado el universalismo, enseñando que todos serán salvos independientemente de su fe o arrepentimiento, negando así la exclusividad de Cristo y la necesidad de conversión. El inclusivismo doctrinal ha llevado a muchas iglesias a aceptar prácticas abiertamente contrarias a la Escritura, como la aprobación del pecado en nombre de la tolerancia, la redefinición del liderazgo espiritual y la negación del juicio eterno. El movimiento LGBTQ ha penetrado no solo la cultura, sino también muchas iglesias, promoviendo un cristianismo sin cruz, sin transformación y sin arrepentimiento. Se ha creado una fe adaptada a la cultura, donde Dios es moldeado a la imagen del hombre y no el hombre transformado a la imagen de Cristo. El Dr. Michael Brown, reconocido apologista, ha denunciado que la Iglesia en América ha perdido su brújula moral. Está más interesada en ser aceptada por la cultura que en confrontarla con la verdad. Ha olvidado que Cristo no vino a complacer a los hombres, sino a salvarlos del pecado. Muchos de los llamados avivamientos modernos en suelo estadounidense han estado marcados por emocionalismo descontrolado, prácticas sin respaldo bíblico y supuestas manifestaciones espirituales que contradicen el fruto del Espíritu descrito en Gálatas capítulo 5. Eventos como el Avivamiento de Toronto o el Lakeland Revival produjeron confusión, escándalos morales y profundas divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, sería un error concluir que todo está perdido. A lo largo de la historia bíblica, incluso en los tiempos más oscuros, Dios siempre preservó un remanente fiel. En medio de la decadencia espiritual de Estados Unidos, aún existen pastores que predican con lágrimas, congregaciones que ayunan y oran, jóvenes que aman la santidad y voces proféticas que no se han vendido. Como en los días del profeta Elías, cuando Dios le recordó que aún había 7,000 que no habían doblado la rodilla ante Baal, hoy también hay un pueblo que permanece fiel. A esa iglesia verdadera le corresponde levantar un clamor de intercesión y un llamado urgente al arrepentimiento nacional. Jeremías capítulo 6, verso 16 declara: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Este llamado sigue vigente. Estados Unidos necesita volver a las sendas antiguas. Si lo hace, Dios puede restaurar. Si no, será pesado en balanza y hallado falto. Para comprender las consecuencias de esta decisión, debemos ampliar nuestra mirada más allá de una sola nación y examinar los principios eternos con los que Dios juzga a todos los reinos de la tierra. Esa reflexión nos llevará al siguiente bloque. Para entender el destino de Estados Unidos, es necesario elevar la mirada por encima de una nación específica y contemplar los principios eternos con los que Dios gobierna la historia. La Biblia enseña que Dios no solo trata con individuos,
sino también con pueblos, ciudades, reinos e imperios. Las naciones no son simples construcciones políticas, son entidades morales y espirituales responsables delante del Creador. Uno de los principios más claros e inmutables establecidos en la Escritura es este: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este principio, expresado en Gálatas capítulo 6, verso 7, no se limita a la vida personal. Se aplica también a las civilizaciones. La siembra espiritual de una nación determina su cosecha histórica y profética. Cuando una nación siembra justicia, verdad y temor de Dios, cosecha estabilidad, paz y bendición. Cuando siembra pecado, rebelión e idolatría, cosecha confusión, decadencia y juicio. Dios nunca ejecuta juicio sin antes advertir. A lo largo de la historia bíblica, Él siempre ha levantado profetas, enviado señales y concedido oportunidades de arrepentimiento. Así actuó con Israel, con Nínive, con Jerusalén, con Babilonia y con cada reino orgulloso que se desvió de su camino. El juicio no es el primer recurso de Dios, sino el último, cuando la misericordia ha sido rechazada repetidamente. La Escritura presenta ejemplos contundentes. Nínive era una ciudad pagana, violenta e idólatra, completamente ajena al pacto. Sin embargo, cuando el profeta Jonás proclamó el mensaje de juicio, desde el rey hasta el pueblo se humillaron, ayunaron y clamaron por misericordia. Dios vio su arrepentimiento y suspendió el castigo. Este relato demuestra que incluso las naciones más impías pueden ser perdonadas si se vuelven a Dios. En contraste, Babilonia fue destruida por su soberbia. Tiro cayó por su codicia. Sodoma fue consumida por su perversión. Jerusalén, a pesar de ser el pueblo del pacto, fue desolada por su apostasía. Todas estas ciudades compartieron un patrón común: derramaron sangre inocente, promovieron la idolatría, legalizaron la inmoralidad y rechazaron persistentemente la voz profética. El resultado fue inevitable. Dios declaró en Amós capítulo 3, verso 2: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Este principio revela una verdad solemne: a mayor revelación, mayor responsabilidad. A mayor luz espiritual, mayor será el juicio si esa luz es despreciada. Estados Unidos ha recibido una cantidad de luz espiritual extraordinaria. Ha tenido acceso a la Biblia como pocas naciones. Ha disfrutado de libertad religiosa, de movimientos de avivamiento, de predicadores fieles y de recursos abundantes para difundir el Evangelio. Ha enviado misioneros a los confines de la tierra, ha traducido las Escrituras a cientos de idiomas y ha proclamado el nombre de Cristo a escala global. Por esta razón, su juicio, si persiste en la rebelión, no será liviano. No será juzgado como las naciones paganas que nunca oyeron la verdad, sino como una nación que conoció la verdad, la predicó y luego la rechazó. El silencio de las profecías bíblicas respecto a Estados Unidos no es una omisión casual, es una advertencia profunda. Ninguna potencia está por encima del tribunal de Dios. Jeremías capítulo 18, versos 9 y 10 declara: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Este pasaje revela que el destino de una nación no es inmutable. Dios puede levantar y también derribar según la respuesta moral y espiritual del pueblo. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada histórica. Puede humillarse y regresar a Dios, o puede continuar endureciendo su corazón. Puede restaurar los altares caídos, o puede seguir reemplazando la verdad por la mentira. Puede reconocer su pecado, o puede insistir en justificarlo. La decisión tendrá consecuencias irreversibles. Sin embargo, el mensaje bíblico nunca termina solo en advertencia. Siempre deja abierta la puerta de la esperanza. Dios no se complace en la destrucción del impío. Él llama al arrepentimiento, a la conversión y a la restauración. Incluso en medio del juicio, su misericordia sigue extendida para aquellos que deciden volverse a Él. En este punto, el análisis deja de ser meramente histórico o profético y se vuelve profundamente espiritual y personal. El futuro de una nación no se define únicamente por sus líderes políticos, sus ejércitos o su economía, sino por la postura de su pueblo delante de Dios. Para cerrar este recorrido,
Es necesario unir todas estas verdades y llevarlas a una síntesis final que no apunte al temor, sino a la reflexión, al llamado y a la esperanza. Ese será el propósito del siguiente bloque. Al recorrer este panorama espiritual, histórico y profético, emerge una verdad que no puede ser ignorada: las naciones no caen de un día para otro. La decadencia no comienza con el colapso económico ni con la derrota militar, sino con una erosión lenta y silenciosa del alma colectiva. Cuando una sociedad deja de temer a Dios, todo lo demás comienza a desmoronarse, aunque por un tiempo las apariencias se mantengan. Estados Unidos no se encuentra simplemente ante una crisis política o cultural, sino ante una crisis espiritual profunda. Las señales no son nuevas ni aisladas. Son el resultado acumulado de décadas de decisiones que desplazaron a Dios del centro de la vida pública, redefinieron el bien y el mal, y exaltaron la autonomía humana por encima de la autoridad divina. El deterioro moral, la confusión de identidades, la violencia sistemática, la corrupción institucional y la pérdida de sentido trascendente no son fenómenos desconectados. Son síntomas de una raíz espiritual enferma. Proverbios capítulo 14, verso 34 declara: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esta afirmación sigue siendo tan vigente hoy como el día en que fue escrita. A lo largo de la historia, cada imperio que creyó ser invencible terminó enfrentando su fragilidad. Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia y Roma compartieron el mismo destino cuando su poder se convirtió en orgullo y su prosperidad en idolatría. Estados Unidos no es la excepción a esta ley eterna. La grandeza sin humildad siempre conduce a la caída. Sin embargo, sería incorrecto interpretar este mensaje como una condena inevitable. La Biblia no presenta el juicio como un acto caprichoso, sino como una respuesta justa y necesaria cuando la maldad se institucionaliza y la verdad es suprimida. Antes de que Dios derribe, Él llama. Antes de que discipline, advierte. Antes de que retire su mano, extiende su misericordia una vez más. El destino de una nación no depende exclusivamente de mayorías políticas ni de decretos gubernamentales, sino de la respuesta espiritual de su pueblo. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14 establece un principio eterno: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje no fue escrito para líderes seculares, sino para el pueblo de Dios. La responsabilidad primaria recae sobre la Iglesia. No se trata de señalar al mundo, sino de examinar el propio corazón. No se trata de ganar influencia cultural, sino de recuperar la santidad. No se trata de conquistar espacios de poder, sino de rendirse nuevamente al señorío de Cristo. Cuando la Iglesia pierde su voz profética, la nación pierde su conciencia. Cuando el púlpito guarda silencio, la corrupción avanza sin resistencia. Cuando la verdad se negocia, el error se institucionaliza. Por eso, el llamado no es a una reforma superficial, sino a un quebrantamiento profundo. La Escritura muestra que los grandes movimientos de restauración nunca comenzaron en palacios, sino en altares. Comenzaron con hombres y mujeres que reconocieron su pecado, rasgaron sus corazones y se volvieron a Dios con ayuno, oración y arrepentimiento genuino. Así ocurrió en los días de Josías, de Esdras, de Nehemías y en cada avivamiento auténtico de la historia. Estados Unidos aún tiene tiempo. No porque sea especial en sí mismo, sino porque Dios es paciente y misericordioso. Él sigue llamando, sigue esperando, sigue extendiendo oportunidades de gracia. Pero el tiempo no es infinito. La paciencia de Dios no debe confundirse con indiferencia. El mensaje que surge de esta síntesis no es uno de desesperanza, sino de urgencia. Urgencia por volver a Dios. Urgencia por recuperar la verdad. Urgencia por restaurar la reverencia. Urgencia por caminar nuevamente en las sendas antiguas. Para concluir este mensaje, es necesario dirigir la mirada hacia el corazón del oyente y cerrar con un llamado contemplativo que no solo informe, sino que transforme. Ese cierre nos llevará al último bloque. Al llegar a este punto, ya no estamos frente a un análisis histórico ni a una reflexión teológica distante. Estamos frente a un espejo espiritual. Este mensaje no fue dado para alimentar la curiosidad ni para despertar temor humano, sino para provocar conciencia,
quebrantamiento y decisión. Porque toda palabra profética auténtica no apunta primero a una nación, sino al corazón de cada oyente. Cuando la Biblia habla del juicio de Dios sobre las naciones, no lo hace con un tono de espectáculo, sino con un llamado solemne al arrepentimiento. Dios no se complace en la caída de los pueblos, ni se deleita en la destrucción de los imperios. Como declara Ezequiel capítulo 33, verso 11, «Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva». El mensaje para Estados Unidos es, en esencia, el mismo mensaje que Dios ha dirigido a todas las naciones a lo largo de la historia. Vuelvan a mí. Abandonen sus ídolos. Reconozcan su pecado. Humíllense bajo mi poderosa mano. No hay otra senda hacia la restauración que no pase por el arrepentimiento genuino. Hoy, la pregunta no es si Estados Unidos aparecerá o no en un versículo profético específico. La verdadera pregunta es si esta nación escuchará la voz de Dios antes de que sea demasiado tarde. El silencio de las Escrituras no es ausencia, es advertencia. No es olvido, es llamado urgente. Pero este llamado no comienza en los pasillos del poder ni en los titulares de los medios. Comienza en la intimidad del corazón. Comienza en cada creyente que decide dejar de justificar el pecado, dejar de negociar la verdad y dejar de vivir una fe cómoda. Comienza cuando la Iglesia deja de pedir relevancia y comienza a clamar por santidad. El futuro espiritual de una nación nunca ha dependido del tamaño de su ejército ni de la solidez de su economía, sino de la postura de rodillas de su pueblo. Cada avivamiento verdadero nació en la oración. Cada restauración auténtica surgió del quebrantamiento. Cada transformación duradera fue precedida por lágrimas de arrepentimiento. Dios sigue buscando hombres y mujeres que se paren en la brecha. Personas que no teman decir la verdad, aunque cueste rechazo. Pastores que prediquen la palabra completa, aunque pierdan popularidad. Iglesias que prefieran la fidelidad antes que el aplauso. Creyentes que amen más la gloria de Dios que su comodidad personal. Como en los días de Elías, Dios no necesita multitudes, necesita corazones fieles. Aún hay un remanente. Aún hay rodillas que no se han doblado. Aún hay voces que claman en medio del ruido. Aún hay luz en medio de la oscuridad. Y ese remanente tiene una responsabilidad histórica. El llamado final no es a defender una nación, sino a exaltar a Cristo. No es a salvar un sistema, sino a proclamar el Evangelio. No es a restaurar una cultura, sino a anunciar el reino de Dios. Porque solo cuando Cristo es entronizado nuevamente en el corazón de su pueblo, la tierra puede ser sanada. Hoy, este mensaje termina, pero la decisión apenas comienza. Cada oyente debe preguntarse con honestidad delante de Dios, ¿estoy caminando las sendas antiguas? ¿Estoy viviendo una fe que honra a Cristo? ¿Estoy siendo parte del remanente fiel o de la multitud indiferente? Como escribió el profeta Jeremías en el capítulo 6, verso 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esta invitación sigue vigente hoy. Si Estados Unidos se humilla, si se vuelve a Dios, si restaura los altares caídos y vuelve a predicar a Cristo con verdad y obediencia, hay esperanza. Dios puede perdonar, puede sanar y puede restaurar. Pero si persiste en su soberbia, su caída será tan silenciosa como definitiva. Hoy no cerramos con miedo, cerramos con un llamado. No con condenación, sino con esperanza. No con fatalismo, sino con responsabilidad espiritual. Que este mensaje no quede solo en palabras. Que se convierta en oración. Que se transforme en arrepentimiento. Que produzca obediencia. Y que Dios tenga misericordia de la nación que decida volver su rostro a Él. Que el Señor bendiga tu vida, guíe tus pasos y encienda en tu corazón un amor renovado por la verdad. Amén. La Biblia es una sola historia, y en el centro de todo está Jesús. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal para seguir creciendo juntos en la palabra. Que Dios te bendiga y te guíe siempre.